Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios, de mi Dios. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de la noche. De mi alma tiene sed de Dios. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que hacen el favor de sintonizar esta emisora desde muy temprano hasta la terminación de la programación en horas de la noche, y también siguen las transmisiones a través de los diferentes canales donde el Señor nos permite emitir la señal que exalta el nombre de Jesucristo. Así que nuevamente, amados hermanos, agradecemos su fiel sintonía y les bendecimos a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pidiéndole a nuestro Padre que derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias, sobre la actividad que realiza. Que el Señor prospere la obra de sus manos para que usted, amado hermano, pueda brindar el sustento necesario a su familia, y que cada día su relación con el Señor la fortalezca. Y bien, amados hermanos, hemos estado hablando del tema del regreso del Señor y hemos abordado varios pasajes, y ya tuvimos una lectura del libro de Apocalipsis. Estamos haciendo algunas reflexiones después de haberlo leído, y en esta ocasión, amados hermanos, estamos revisando los pasajes de los libros de los Hechos, del Evangelio de Juan y del Evangelio de Lucas. Y lo estamos haciendo, amados hermanos, con el fin de repasar el tema y a la vez tratar, amados hermanos, de abordar algunos temas, o algunas temáticas, mejor dicho, que se están dando sobre los ataques que ha tenido el tema del regreso del Señor. Mencioné en días anteriores, amados hermanos, que íbamos a hablar sobre ciertas doctrinas erradas. Por ejemplo, algunos dicen, o algunos se han atrevido a mencionar, que el Señor no va a regresar, ¿verdad? Que ese tema del regreso del Señor es un tema que fue invención de un grupo religioso. Algunos lo mencionan de esa forma, otros que fue un invento de Pablo, otros que fue una forma de ejercer terapia sobre los cristianos para que tuvieran algo a que aferrarse y poder soportar la dura persecución de la que han sido víctimas. E indiscutiblemente, amados hermanos, el hecho de que la iglesia ha sido víctima de persecución desde sus orígenes, amados hermanos, y que la forma tan violenta, tan llena de ira, de enojo en contra de los que entregan su vida al Señor, pues es verdaderamente una situación difícil para los creyentes. Hay gente que ha ofrendado su vida, amados hermanos, como mártires modernos, derivado o debido a que estas personas con mucha violencia, amados hermanos, arrebatan la vida de los creyentes. Entonces, en esta oportunidad, amados hermanos, quiero empezar diciéndoles que el tema del regreso del Señor no es un mito, no es una leyenda, no es una terapia, no es como una catarsis tampoco, o no es algo que nosotros nos tengamos que repetir como para que soportemos las pruebas. Es una realidad, amados hermanos, donde el ser humano pone su esperanza. Es una verdad donde el ser humano, amados hermanos, comprende, estando en una naturaleza humana, al pasar
de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, porque recuérdese que todos y cada uno, amados hermanos, que no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, están muertos. Aunque vivan físicamente, aunque tengan una vía bios, una vía biológica, tal y como las palabras griegas lo definen, no tienen una vida zoe, que es una vida en el Espíritu, una vida en la comunión con la divinidad, una vida íntegra y completa. Entonces podríamos definir como la vida bios, aquella en la que únicamente el cuerpo del ser humano y el alma contaminada del ser humano están vivos. Mientras que una vida zoe es la plenitud de espíritu, alma y cuerpo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo hizo su obra redentora, hizo ese sacrificio que nos salva, cuando usted y yo lo recibimos como Señor y Salvador, se nos da esa oportunidad de podernos rendirnos ante Él. Nuestro espíritu vive, recibe esa vida, ese soplo del Espíritu nuevamente, tal y como ocurrió en Génesis capítulo 1. Y nuestra alma empieza a ordenarse y a recibir esa oxigenación, empieza a salir de esas tinieblas, pues dándole así, amado hermano, al ser humano la plenitud de vida que necesita, reconociendo, amados hermanos, que el cuerpo físico, la composición de músculos y huesos y los diferentes órganos que lo componen son un estuche que nos va a servir temporalmente en la existencia que tengamos en esta tierra, y que cuando el Señor nos llame a su presencia, ya sea en su manifestación gloriosa, en el arrebatamiento, porque definitivamente va a ocurrir, entonces somos transformados en definitiva y vamos a comparecer delante de Él. Entonces, amados hermanos, esta enseñanza tiene su origen en labios de Jesús, pues ya lo hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 14. Él dice en el versículo número 3, versículo 2, está leyendo esta versión que dice: en la casa de mi Padre moradas muchas hay, y si no os hubiera yo dicho, pues yo voy a preparar lugar para vosotros, y cuando me fuere y preparar lugar para vosotros, de nuevo vengo y os acogeré a mí mismo, para que en donde estoy yo también vosotros estéis, y a donde me voy sabéis el camino. ¿Verdad? El camino para llegar a Dios es Jesús. Es la salvación que da Yeshua, que da el Cristo, que da el ungido, que da el Mesías, amados hermanos, que da Yeshua, porque ya le he mencionado, amados hermanos, que el otro ataque que hay es hacia el nombre. Como lo he repetido en varias ocasiones, amado hermano, yo no pretendo en ninguna manera invitarlo a usted al judaísmo, bajo ningún punto de vista. Lo único es que nosotros no podemos negar, amados hermanos, aunque queramos hacerlo, aunque queramos de alguna manera ponernos en la postura de necedad, amados hermanos, de negar. Jesús nació en Israel. Esa es una realidad. Jesús vivió su vida terrenal y desarrolló su ministerio en su primera venida en las tierras de Israel. Por lo tanto, el nombre que él tiene es un nombre hebreo. Es un nombre que más o menos se pronuncia Yeshua o Yahshua, algunos como lo pronuncian, que viene de una raíz que quiere decir Jehová salva, Jehová ha salvado o Jehová salvará. Y de esa misma raíz vienen los nombres de Josué, que es uno de los libertadores de Israel, uno de los primeros combatientes del ejército de Israel en tiempos de la liberación de la esclavitud de Egipto, y Dios lo nombra sucesor de Moisés. Y pues también, amados hermanos, el nombre Josué y el nombre José tienen esa misma raíz. Entonces, cuando vamos a Lucas, ahí dice que pondrá su nombre, en hebreo pondrá su nombre Yeshua, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Entonces, amados hermanos, el nombre es Yeshua en hebreo, indiscutiblemente. Si nosotros vamos y pronunciamos el nombre Jesús o Jesus en inglés, en Israel, pues mucha gente lo va a ignorar, no es un nombre conocido allá. Entonces, les he informado, ¿verdad?, que todos estemos en sintonía, amados hermanos, y eso no nos sorprenda de que existe una ley de transliteración. Ustedes, amados hermanos, pueden buscar en los libros de historia que la Torá o la Biblia hebrea, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, fue traducido del hebreo al griego. Bueno, el griego empezó a tomar importancia derivado al dominio del imperio romano en su oportunidad y luego del imperio griego posteriormente. Y una de las formas en que estos imperios conquistaron fue bajo la imposición del idioma, tanto hablado como escrito. Vamos, hermanos, digamos, como ejemplo podemos citar en la actualidad que muchas naciones tienen su idioma nativo, pero tienen que optar a aprender inglés porque es el idioma internacional, ¿verdad? Entonces, de esa misma forma, vamos, hermanos, usted tiene que comprender que por la expansión de los imperios romanos y griegos, y que muchas de esas naciones tenían que dominar esos idiomas, hubo como que una prohibición de que los idiomas nativos, libros en idiomas nativos, llegaran a otras naciones. Entonces, como muchos miembros de Israel, no le voy a decir judíos, precisamente porque acuérdense que Israel se compone de 12 tribus. Entonces muchos israelitas estuvieron en el exilio, es decir, estuvieron en otras naciones. Y para que ellos no perdieran la formación religiosa, y se voy a utilizar esa palabra, esa formación religiosa que ellos tenían por el uso de la Torá, los libros, ¿verdad?, de Moisés, los salmos, los escritos proféticos, amados hermanos. Entonces se decidió traducir del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Ahí es donde surge la versión Septuaginta o de los 70. Fueron 72 traductores, pero por practicidad, amados hermanos, redondearon el número a 70 y por eso se llama Septuaginta. Es una traducción de la escritura del hebreo al griego. Y en tiempos del Señor Jesucristo, si bien se hablaba hebreo, se hablaba arameo y se hablaba griego, amados hermanos, el idioma que predominaba era el griego. Entonces el Nuevo Testamento, amados hermanos, se escribió en griego koiné. Esos son hechos irrefutables de la historia, pero hay mucha gente, amados hermanos, que se empecina en decir que solo el hebreo es el idioma. Incluso dicen que Dios habla hebreo y que el idioma en el cielo va a ser el hebreo. Entonces, pues sería como que también nosotros nos pongamos a decir que Dios en el cielo va a hablar español, ¿verdad?, porque nosotros amamos el español. Pero amados hermanos, aquí no es cuestión de cultura, ¿verdad? Aquí es cuestión de que los hechos irrefutables de la historia nos indiquen que, si bien es cierto, la ley o la Torá, como se le llama a los primeros 5 libros, los libros proféticos, o los Tejilá, como lo dicen ellos, los Tefilim, los Salmos, amados hermanos, y estos escritos fueron traducidos del hebreo al griego, y indiscutiblemente, amados hermanos, en ese proceso de traducción hubieron algunas situaciones de errores, le llaman ellos ahora, pero realmente, amados hermanos, fueron equivalencias que quizá no se tomaron adecuadamente, y entonces mucha gente dice que por eso la Biblia Septuaginta no es confiable. Sin embargo, hay otra corriente que verdaderamente, amados hermanos, lo que indica es que a la par
si ahora queremos regresar nuevamente los escritos griegos de la Septuaginta al hebreo, pues lo que hay que tener es definitivamente a la disposición de hacerlo. Y número 2, pues haber guardado la comunión con Dios, es decir, que tienen que tener la ayuda de un experto en la ley, de un escriba, que en este caso sería, para que él, al revisar la traducción, indique o al leer el texto en griego, lo adecua adecuadamente al hebreo, pero se puede traducir sin ningún problema y regresar a lo que en aquel momento serían los escritos hebreos originales que se utilizaron para la conformación de la Septuaginta. Y menciono todo esto, amados hermanos, porque uno de los problemas que surgieron fue que para hacer la traducción ya al griego de algunos nombres tuvieron problemas, hermanos, porque no habían la cantidad de letras que hoy existen. Quiero mencionar aquí, para cultura general, que la letra J, tal como nosotros la conocemos, la J de Jesús, la letra J, que está en el abecedario, que está antes de la K y la L, es una letra que surgió en el siglo más o menos 18, finales del 17, inicios del 18. Y fue una letra que se formó con el propósito, amados hermanos, de darle fuerza a una función, o mejor dicho, pronunciar algunas palabras con mayor fuerza de como se hacía antes. Inclusive, amados hermanos, hay una anécdota en los Estados Unidos que la calle J es la calle que no existe. Y no existe no porque se hayan confundido, no porque se hayan olvidado, sino porque la J y la I se escribían casi en forma similar, y para que la gente no se confundiera, prefirieron mejor no poner calle J. Y esas son anécdotas para que usted sepa que la J es una letra de reciente existencia. Entonces, cuando tradujeron los nombres hebreos, y sobre todo aquellos que tenían una pronunciación fuerte, como el caso de Yeshua o Yahshua, algunos utilizaron la I, lo que esa letra I que sí ha existido durante mucho tiempo, y entonces decían Yashus y Yoesus, algo así. Usted puede ver los escritos de 1569, y de hecho la traducción del oso, que gracias a Dios aún se preserva, que es la traducción, la primera traducción que se hizo al idioma español, o mejor dicho, al castellano, porque no era precisamente español, sino la primera traducción al castellano que hizo Casidoro de Reina, aquel monje que fue perseguido por traducir la Biblia o que quería, anhelaba, deseaba tener la Biblia en su idioma. Vino y estudió, tomó lo que pudo en su momento, amados hermanos, los manuscritos que él tenía disponibles en hebreo, en arameo y griego, e hizo la traducción al castellano de la Biblia. Si usted tiene la oportunidad de accesar a esa Biblia, usted va a poder percatarse que en el Nuevo Testamento a Jesús, que nosotros le tenemos hoy como Jesús, en ese texto aparece como Jesús con I. La traducción, después la revisión que hizo Cipriano de Valera en 1602, la que se llamó la Biblia del Cántaro, y las posteriores Reina Valera, que se derivaron de ese escrito, vamos a decir, y que hoy permanece. Esas versiones antiguas utilizan Jesús con I, no Jesús con J, y es por la razón que yo lo explico. Entonces, al aparecer la J en el siglo XVIII, ya fue que se pronunció como Jesús. Entonces, amados hermanos, ahí aparece una ley que se llama transliteración. Una ley de transliteración. Entonces ellos vinieron, y para darle fuerza al nombre, ¿verdad? Porque no es lo mismo Yeshua que Jesús, porque tienen aparecido en diferentes nombres.
Cuando le ponen la J, le dan esa fuerza como Y, como Y, Jesús. Entonces aparece el nombre Jesús. Por eso es que algunos dicen que el nombre Jesús es un nombre inventado, ¿no? O sea, no es un nombre que corresponda. Y algunos se han atrevido, ¿no? O sea, algunos necios, algunos rebeldes, algunos pecadores se han atrevido a decir que ese nombre se introdujo ahí como un nombre de un dios griego, Zeus. Y Zeus. Sí. Entonces, amados hermanos, perdonen, pero es una blasfemia. Entonces, para acabar con la contención del nombre, yo quiero decirle, amados hermanos, número uno, que por la transliteración, Jesús equivale a Yeshua. Número uno. Número dos, amados hermanos, y yo sí soy de la opinión que las normas de la traducción de los nombres debería de aplicarse o se debería haber aplicado siempre. Si usted tiene la oportunidad de estudiar otro idioma, una de las reglas fundamentales que le ponen a ustedes es que los nombres propios, es decir, por ejemplo, si usted se llama Jacob, por decir un ejemplo, en inglés, usted se llama Jacob. Nosotros, cuando traduzcamos ese nombre al español, tenemos prohibido ponerle Jacobo. La norma dice que nosotros debemos de traducirlo tal y como él se lo puso. Si a él se le puso Jacob, nosotros no le tenemos que poner Jacob aquí. Aunque hablemos español, le tenemos que poner Jacob. Si le pusieron Tom en Estados Unidos o en Inglaterra, que son, o algún territorio donde hablan inglés y el nombre que le pusieron es Tom, nosotros al traducirlo aquí al español le tenemos que poner Tom, punto. No ponerle Tomás. Porque esa norma se debe prevalecer, y pienso que en aquel momento también se debió haber mantenido esa misma norma. Los nombres en hebreo tal y como venían, así se tenían que haber dejado. Y esa es la normativa o la tendencia de algunas Biblias ahora. Existen algunas Biblias como por ejemplo la Biblia del Nombre Restaurado. Y los menciono para cultura, amados hermanos, ¿verdad? Para que usted sepa, en esa Biblia, amados hermanos, están poniendo los nombres en hebreo de los diferentes personajes bíblicos como corresponde. Por ejemplo, menciono como ejemplo Santiago, ¿verdad? Nosotros tenemos una carta del apóstol Santiago a la iglesia, y es una de las cartas universales, como le llaman ellos. Y Santiago es un ejemplo, amados hermanos, de esa traducción que se hizo, ¿no? Porque la iglesia predominante en aquel momento le puso a todos santos, ¿ya? San Pablo, San Lucas, San Marcos, San Juan, y habían puesto San Jacob, San Jacobo, ¿no? Pero como está escrito en algunos casos se tradujo del griego al latín. Al traducir aparecieron nombres como San Jacob, ¿verdad? Como la J no era J antes, sino que era I, entonces pusieron Santiago y apareció Santiago. Y es el nombre que nos ha llegado a nosotros, pero el nombre en sí es Jacobo o Jacob o Jacob, tal y como se llama uno de los patriarcas. Entonces estas Biblias están volviendo, amados hermanos, los nombres al hebreo, para que la gente no tienda a confundir y vea que la realidad o la veracidad de la Biblia no es afectada por los nombres. Pero esta corriente sí, así es como le empieza a convencer a las personas. Mire, fíjese que el nombre no es Jesús. Fíjese que Jesús, cuando usted lo traduce de esta manera, y empiezan a decir unas blasfemias, hermano, que yo le quiero advertir que por favor usted mejor se prepare, porque el evangelio no es de contender, sino el evangelio es de verdaderamente mostrar la verdad irrefutable. Y entonces, amados hermanos, es indiscutible que nosotros los cristianos, los creyentes, los que decimos ser hijos de Dios, tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo.
y que el Espíritu Santo, amados hermanos, fluya a través de nosotros, para que cuando una persona quiera venir a imponer sus creencias, su religiosidad, su costumbrismo, que lo que está buscando es tratar de hacer adeptos, porque algunas religiones, amados hermanos, al día de hoy creen y están convencidos, a pesar de que tienen Biblia, pero como son de aquellas religiones que no se limitan, o mejor dicho, toman la Biblia como la palabra de Dios, sino que lo toman como una guía, entonces utilizan libros accesorios o complementos de la escritura o nuevas revelaciones, como algunos le llaman, que son las que dan la orientación sobre ciertos pasajes. Hay religiones que al día de hoy piensan que si logran hacer un adepto, tal y como lo hacían los fariseos en su momento, de esa forma salvan su alma. De esa forma, de haciendo esa obra o haciendo esas obras, tienen acceso a los cielos, tienen acceso a que Dios los reciba. Y sí es cierto, amados hermanos. Yo pienso que, de acuerdo al contexto de Mateo 25, nosotros debemos de hacer obras como alimentar a los pobres, de visitar a los enfermos, de orar por los necesitados, pero todo eso lo hacemos por la fe. O sea, si nosotros tenemos fe, esa comunión con Dios, esa comunión con el Espíritu Santo nos va a mover a que empecemos a obrar como Jesús lo hizo, ¿verdad? Entonces esa fe, ese amor por el Señor es la que nos mueve a que nosotros activemos. Pero ellos no, ellos piensan que por hacer las obras indistintamente si tienen fe o no, haciendo esas obras de llevando alimentos, de yendo a visitar, de dejar revistas, de hacer visitas, de tratar de mover a la gente de su fe, de construir casas y todo eso, de esa manera van a obtener ellos el acceso al cielo. Pero, amados hermanos, no debemos de confundir los términos. Usted podrá hacer en esta tierra muchas cosas. Claro que puede. Si Dios le concede hasta los recursos y usted viene y le hace casas a los pobres, le pone un orfanato, pone un comedor donde le da comida a los pobres, si usted le brinda ropa a los que tienen necesidad en la misma, visita las cárceles, va a los hospitales, qué bueno, yo lo felicito por tener ese corazón generoso. Pero si usted no cree en Jesús, en el Yeshua, en el ungido, en el Mesías, en el único camino que nos lleva al Padre, si usted no rinde su vida a Él, si usted no tiene comunión con Él, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, usted no va a entrar al cielo, hermano. Perdone que le ponga este ejemplo, pero como así lo pintan, algunos nos imaginamos por lo de la escritura que está en Mateo y por también la fama que ha hecho la televisión. Algunos piensan que al llegar al cielo vamos a encontrar unas rejas altísimas, amados hermanos, y una puerta. Son una puerta para accesar. Y en esa puerta va a estar San Pedro. Y San Pedro tiene un listado ahí, entonces cuando uno llega a dar su nombre, entonces él dice si entra o no entra. Así es como nos lo han vendido. Y así es como muchos se imaginan la llegada al cielo. Pues entonces, amado hermano, usted también se puede morir y va a pensar que va a llegar al cielo y va a llegar a esas rejas. Y por más que le estés mandando en la puerta o en la reja a San Pedro para que él llegue y le diga ¿quién es usted y a qué viene? Y usted diga, pues yo vengo a tomar mi lugar en el cielo porque yo tenía orfanatos, porque le da a comer a los pobres, le di educación a los niños, hice esto, hice lo otro, y le haga la pregunta primordial, suponiendo que San Pedro a las cansadas haya salido, y le diga, bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Por qué está haciendo escándalo, verdad? Pensando en eso, pintándolo de esa forma jocosa, aunque no es así, hermanos. San Pedro le escuche y usted le dé el discurso de su vida. Sí, yo cambié mi país, hice esto, hice lo otro, pise tantos comedores, pise tantos hospitales, brindamos atención a tantas personas. Y San Pedro lo haya escuchado unos 10 minutos y dice, ya canse, ya. Me pregunto, esa es la pregunta primordial. ¿Aceptó usted al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Ni que se quede pensando, pues yo fui a la iglesia. No, yo no le estoy preguntando si usted fue a la iglesia o no.
Usted aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No, pues que a mí me bautizaron cuando era pequeño. No estoy preguntando si lo bautizaron a usted cuando era pequeño. No estoy preguntando si usted fue y cargó procesiones, o se fue a meter a algún retiro, o si usted para Semana Santa, en lugar de irse a la playa a beber cerveza y a fumar cigarro y a tener otras mujeres, usted se ponía en las calles a repartirle café a los necesitados. Yo no estoy preguntando nada de eso. Si lo hizo, qué bueno, lo felicito, pero mi pregunta concreta es, y a San Pedro enojado, ¿usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Sí o no? Y ahí no podemos mentir, hermano. Aunque digamos sí, San Pedro, siguiendo ese hilo jocoso para que usted lo tenga en su mente, va a ir a buscar el historia y va a decir, aquí no aparece usted. Entonces no entra. Y si el otro dice sinceramente no, entonces San Pedro va a decir, lo siento, pero en el cielo solo entran aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Así que, aunque haya hecho buenas obras, lo siento, aquí usted no entra. Porque Jesús mismo dejó dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, amados hermanos, eso lo tenemos que tener claro. Y hay muchas religiones que hoy piensan que por esas obras van a entrar al cielo, y no es así. Y le van a ir a tocar la puerta y le van a decir, miren, bien, los que fíjense que usted debe volver a las raíces hebreas de la fe. Porque no podemos negar, amados hermanos, aunque queramos, que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, que tiene porciones en arameo y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso no lo podemos negar, amados hermanos, porque históricamente así ocurrió. Y si usted dice, yo voy a ir a buscar los manuscritos originales, déjame decirle, amados hermanos, que hay un grupo especializado de hombres de fe que Dios ha levantado, que durante muchos años, que han llevado muchos años de ventaja, hermanos, muchísimos años de ventaja, y que ellos han buscado esos textos y ya no están. Lo que hay son copias de copias de copias. ¿Tenemos muchas referencias? Sí. Y todas, gracias a Dios, nos orientan a que, o nos dejan ver que a pesar de la diferencia de años en que hay entre un texto y otro, porque hacen las famosas pruebas de carbono y las pruebas de edad y todo eso, nos dejan ver que hay consistencia en cuanto a la traducción del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y que la verdad se preserva. Y con la bendición de Dios últimamente han salido muchas versiones que nos hablan del origen. Amados hermanos, yo por eso siempre le invito a que si usted compra una Biblia, amados hermanos, lo primero que haga es ore al Señor, pida la guianza del Espíritu Santo, y lo segundo, amados hermanos, que lea la introducción, pero la lea despacio, no la lea como que está leyendo la prensa o como que está hojeando una revista, sino que usted lea detenidamente y vea el trabajo que los traductores hicieron en ese momento y por qué razón ellos han decidido hacerlo de esa forma y qué fuentes son las que están utilizando. Para que usted después no diga, mire, aquí me están vendiendo una Biblia adulterada o me están vendiendo una Biblia que no refleja la verdad. Porque como decía un siervo de Dios que ya nos antecedió hace muchos años, en que Dios le dio esta gracia, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Pues tener todas, ¿verdad? Tener todas y leerlas todas. Y no solo leerlas, estudiarlas, estarlas reflexionando. Porque el idioma hebreo, griego y el arameo, amados hermanos, son muy ricos. Y hay palabras, amados hermanos, que pueden tener hasta 20, 30 significados. Y los traductores no le pueden poner a usted en una línea, no le van a poner los 30 significados de la palabra, porque entonces, hermanos, tendríamos Biblias solo de un capítulo, tendríamos volúmenes como que fueran enciclopedias. Entonces, en lugar de tener un libro portátil con 66 adentro, tendríamos una biblioteca, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso es que han surgido herramientas como los diccionarios, como los comentarios, como las Biblias transliteradas, los software de estudio bíblico, programas para el estudio bíblico, ya en español. Porque la riqueza de esos idiomas es vasta. Dios utilizó un idioma que nos permite, más o menos, que nos amplía la mente, que nos vuela la mente. Porque Dios es maravilloso y es grande.
Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado de leer las traducciones y no podemos negar que está en hebreo, griego, arameo, y que los originales ya no existen. Tenemos copias y esas son las que se utilizan para traducir. Entonces no nos podemos aferrar a una versión y decir, bueno, me voy a aferrar a la Reina Valera tal de tal año. Porque, amados hermanos, aunque esa Biblia es respetable, su traducción y que pues, es de bendición, no tiene la verdad absoluta. Se va a encontrar ahora otras traducciones un poco más dinámicas que han actualizado el idioma, porque recuérdense que la primera Biblia, como se lo mencioné, se escribió en castellano. Castellano es diferente al español. Y hay muchas versiones que, por ejemplo, en 1900 utilizaban muchos términos como vosotros, oísteis, visteis, dijisteis, ¿verdad? Y ahora esos términos han ido desapareciendo porque el idioma pues, se va modernizando. Entonces ahora ya no es vosotros, ahora es ustedes. Oísteis, oyeron. Visteis, vieron. Dijisteis, dicen. Entonces, esas no son cambios tan radicales, amados hermanos, que usted diga, ay, están adulterando la palabra. No, simple y sencillamente la están actualizando porque la Biblia tiene que ser actual, amados hermanos. Tiene que ser en un idioma que todos comprendamos, porque es la palabra de Dios. Pero aún quiero decirle que aunque usted tenga la traducción más moderna, no es la única. Usted necesita acudir mucho más allá. Ahí debajo de lo que usted lee hay muchas más cosas que solo el Espíritu Santo y el deseo que usted tiene de buscar le van a ir dando la revelación. Entonces, amados hermanos, los nombres no son cuestiones para que nosotros nos apartemos del camino. Cualquiera que le esté llevando ese tipo de doctrina se lo debe desechar. Segundo, que usted le diga que por obras eso se va a salvar, está equivocado. Tercero, vuelvo a enfatizar la primera que les dije. Definitivamente el regreso del Señor no es un mito, no es una catarsis, no es una terapia psicológica que nos dejaron como para que nosotros soportemos las pruebas, porque las pruebas, amados hermanos, vamos a soportar por nuestra esperanza viva. Cuando nosotros ya estamos vivos, sabemos que esta existencia, amados hermanos, que estamos viviendo en este mundo es temporal. Sí, es temporal. ¿Se va a terminar? Sí. Pero no terminamos aquí, sino que nosotros trascendemos más allá. Dios no nos creó para que tengamos una vida solo en esta tierra. No, Dios nos creó para que tengamos una vida con Él. Y es ahí donde debemos de aspirar. El ser humano, amados hermanos, no comenzó en esta tierra. El ser humano comenzó en los cielos, comenzó en el deseo de Dios, comenzó en la mente de Dios. Y obviamente, amados hermanos, el deseo de Dios al crear a un hombre a su imagen y semejanza era que éste también trascendiera con él, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros venir y limitar nuestra existencia, amados hermanos, a este plano terrenal. El que así lo hace, pues esa es su fe. Pero nosotros no somos de esta tierra y no vamos a terminar en esta tierra siempre y cuando usted acepte al Señor Jesús como Salvador, como Señor y Salvador. ¿Verdad, amados hermanos? En el Evangelio de Juan, amados hermanos, en el capítulo 3, verso 31, está este texto que le quiero compartir junto con otra porción bíblica seguida en estos textos. Dice: el que de arriba viene es sobre todos, hablando de Jesús. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas se entregan en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, amados hermanos, yo la pregunta que le hago es aquí, es ¿de qué vida eterna se refiere? ¿Por qué ponen vida eterna aquí? Si nuestra existencia se limita solo a esta tierra, entonces ¿por qué poner vida eterna? ¿Me explico?
La pregunta que Dios le haría es, si Jesús solo estaba hablando para que nosotros soportáramos la existencia en esta tierra, ¿por qué iba a poner vida eterna? Es que así lo iban a recordar. No, hermano. Hay mucha gente que ha muerto, que tal vez seguramente ha hecho buenas obras, como le menciono, pero cuya memoria, como dice el libro de Proverbios, se olvida. Tal vez se le recuerda un tiempo, pero después se le olvida. Lo desechan, aunque ha hecho grandes cosas. Y aquellas tumbas que quizás antes eran adornadas y que eran pintadas y que eran, tributo de algún tipo de honor, por decir, aquí yacen los restos de quien fuera el fundador de tal y tal situación. Se olvida con el tiempo, hermano. Después están abandonadas ahí, ya no se sabe ni quién está ahí. Algunos hasta simple y sencillamente lo vuelven a reacomodar y ahora construyen viviendas ahí. Entonces, por eso yo le digo, ¿de qué vida eterna está hablando? ¿Y por qué dice después en el verso 36, parte final, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? Y yo le pregunto, hermano, si nuestra existencia, si pensemos que la existencia se termina en esta tierra, entonces ¿por qué tanto ataque al Evangelio? ¿Por qué tanto ataque a la iglesia? Pero como es verdad, y como Jesús mismo fue el que prometió que iba a volver, entonces, amados hermanos, tenemos que tener nuestra fe bien afirmada y combatir esas herejías. Definitivamente son palabras de Jesús. Jesús es el que prometió, y como dice Hebreos, fiel es el que prometió, fiel es el que cumple, amados hermanos. Él no va a estar mintiendo. Entonces Jesús siempre habló la verdad, y por eso es que él, amados hermanos, fue perseguido por hablar la verdad, porque él planteó las cosas como son, y él trajo esa revelación de que Dios quiere ser más que Dios. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, porque Dios quiere ser nuestro Padre. Y eso es, mira, es ir más allá, amados hermanos. Yo sé que quizá algunos aquí tendrán un pensamiento dañado, o tendrán sus preconcepciones acerca de la paternidad, porque lamentablemente, amados hermanos, nosotros los hombres somos malos y somos perversos, y muchas veces se nos ha dado el honor de representar al Padre aquí en la tierra y lo hemos hecho mal, abandonando a los hijos, no dándoles un buen trato. A veces descargamos en ellos la ira, la violencia, el enojo, la frustración, amados hermanos, y pecamos. Entonces muchos tal vez crecieron sin su padre y tienen la idea, tienen un odio hacia el Padre, y cuando se les habla del Padre, de Dios como un Padre, lo rechazan de inmediato porque dicen, yo no quiero un Padre así otra vez. Pues que le tocó pasar escasez, etcétera, etcétera, y las muchas cosas que desgraciadamente la orfandad afecta. Y podrá que sea una buena madre, porque gracias a Dios hay mujeres que se hacen cargo de sus hijos, pero siempre les hace falta un padre, siempre. Y entonces posiblemente ahora tengan sus reservas respecto a un padre, pero Dios, amados hermanos, que es nuestro Padre. Y si usted careció de un padre, tal vez porque fue huérfano desde pequeño, la violencia llevó a su papá, o su papá murió por una enfermedad, o lo que haya ocurrido, o tal vez este hombre decidió no aceptar su responsabilidad como padre y se fue, pues déjenme decirle que Dios quiere ser ese padre y llenar su corazón de amor, de ese amor genuino y verdadero que solo Él puede dar. Entonces, amados hermanos, Él prometió, Él cumplió. Y bueno, vamos a ver otros ejemplos, amados hermanos, y vamos a tratar de ir abordando otras temáticas que se van dando. Espero haberle apoyado con algo del nombre, pero en conclusión lo que quiero decirle, amados hermanos, es que no porque digan que el nombre está mal traducido o está mal transliterado, eso sea objeto para que usted abandone su fe. No. Y que tenga claro el origen de la Biblia, que está en otros idiomas, amados hermanos, y no porque el griego sea un idioma pagano, porque así dicen ahora, ¿verdad?
Es que lo que pasa es que, como usted sabe, que el pueblo de Israel lo conquistaron y entonces el idioma griego no es un idioma que Dios respete. Perdón, hermano, ahí sí están totalmente equivocados. El griego, amados hermanos, el griego es un idioma que se impuso por las cuestiones del dominio imperial, y al igual que el español, que el inglés, que el francés y los muchos idiomas que hoy existen, ¿no? Debemos de respetarlo porque existen y no podemos denigrarlo. Si alguno se aparece con usted, le voy a volver a las raíces hebreas porque la ley, Dios habló en hebreo y Dios impuso sus mandamientos en hebreo, pues no podemos negarlo, ¿no? Pero lo que no le dicen es que en el hebreo, amados hermanos, hay varias, por lo menos 3 o 4 tipos de hebreo. Incluso algunos dicen que hay paleohebreo, que fue el que usó Moisés. El hebreo que hoy se habla es un hebreo moderno. Por eso es que no cualquiera, amados hermanos, puede traducir textos del hebreo a los diferentes idiomas. Porque si no, hasta nosotros teníamos traductores. Hoy que tenemos aplicaciones de traducción en el teléfono, solo bajamos, encontramos un texto en hebreo, lo traducimos como se nos pegue la gana. No, el hebreo que se utiliza, el hebreo que se utilizó para la Biblia es un hebreo que hoy en Israel no se habla ni se escribe. Esa es la otra cuestión. Cuando usted lleva un texto original bíblico en hebreo hacia Israel, no cualquier israelita se lo va a leer. Ninguno. Solo los que tienen un profesorado mejor, o un doctorado en idioma hebreo, sobre todo hebreo bíblico, son los que le van a poder dar sentido, amados hermanos, a las traducciones. Entonces, le quiero pedir otro favor. No todo aquel que mire usted con barba, kipa y que diga que es rabino, lo escuche usted en las diferentes redes sociales, porque hoy hay acceso a eso. Y lo vaya a confundir. Porque muchos de ellos ni siquiera, amados hermanos, saben de esto. Y yo no me considero un experto, yo le transmito o le traslado a usted lo que he ido aprendiendo con el paso de los años y aún estoy muy cuidadoso en eso. Porque entiendo que mucha gente desgraciadamente ha utilizado eso para confundir, apartar, para meter herejías, falsas doctrinas y falsas enseñanzas en la iglesia. Y eso es pecado. Y yo le quiero pedir, amado hermano, que usted ore al Señor de verdad. Usted ore al Señor y no porque escucha a un predicador ahí en las redes sociales, en las diferentes plataformas, que grita, que patalea y que usted piense que eso es el mover del Espíritu. Amados hermanos, perdone. Usted tiene que orarle al Señor para ver si escucha eso. Y si usted está dispuesto a aceptar que en algunas ocasiones haya gente que insulte a través de esas enseñanzas, que lo menosprecie a usted, que no trate mal. El Señor, amados hermanos, es nuestro Padre y Él no va a enviar a siervos que nos golpeen, que nos hieran, que nos lastimen y que nos menosprecien. Yo le leí en el programa anterior Lucas 12:34 y dice la Escritura, en el verso 45 del Evangelio de Lucas capítulo 12, dice: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tardara en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hermanos, yo escuché a una persona que yo pensé porque tanto que lo afamaban, que era siervo de Dios y que era uno de los últimos apóstoles genuinos de la tierra, y que él hablaba las verdades como debían de ser. Y perdónenme, solo lo escuché un momento y ya qué decepción. Me decepcioné porque hay personas que a veces creemos que son siervos de Dios porque gritan, porque patalean, porque según ellos están hablando en lenguas, o usted piensa que están hablando en lenguas porque empiezan a pronunciar ciertas expresiones que no son propias del idioma español. Pero perdón, hermano,
esta persona estaba fanfarroneando, número 1, estaba imitando, número 2, y número 3, estaba blasfemando, porque se atrevió a hablar mal. Se atrevió a hablar mal de las doctrinas que el apóstol Pablo, que todos reconocemos que es un apóstol genuino llamado por Dios, estableció, guiado por el Espíritu Santo. Porque lo que tenemos que tener claro, amados hermanos, que la Escritura, todo lo que está escrito ahí, aunque participaron hombres, no es escritura de hombre. Es escritura de Dios. El Espíritu Santo inspiró y Dios guió a estos hombres para que escribieran lo que Él mandó. Aquí no es que Dios está poniendo o relevando en alguna carta la cultura griega o la cultura romana o la cultura de los efesios o la cultura de Esmirna o la Odisea o la cultura griega o la cultura romana o la cultura inglesa o la cultura guatemalteca. No.